Hace un montón que me vienen preguntando si se sabe cuándo va a salir un nuevo exploit y la respuesta siempre era la misma, que había que esperar, que no hay un tiempo definido para que salga uno y mientras tanto había que evitar que nuestro Kindle se conecte a Wi-Fi para que se actualice. Pero todo esto cambió hace más de 10 días porque salió un nuevo exploit llamado Vera. Vera nos permite hacer el jailbreak a nuestros dispositivos Kindle, entre ellos algunas variedades que la versión de Adbreak no nos permitía, y además soporta la última versión de firmware vigente, que es la 5.19.6. En este video vamos a ver cómo podemos validar si nuestro Kindle es compatible con el jailbreak, cómo es el paso a paso de Vera. También vamos a instalar CoreReader, quitar los ads, poner nuestros fondos de pantalla personalizados y por último instalar una aplicación hecha por la comunidad, en este caso mi favorita, que es el Sudoku. Pero para esto, primero, arrancamos. En el video anterior explicaba que jailbreak es sacarle las restricciones que le pone un fabricante a su dispositivo y eso nos permite a nosotros instalar aplicaciones que desarrolla la comunidad. Pero para que se logre esto necesitamos un exploit, que es una aplicación que toma ventaja de alguna vulnerabilidad del firmware o sistema operativo del dispositivo para poder ejecutar código con más permisos del que debería. Y ahí es donde aparece Vera, que es el nuevo exploit desarrollado por Ava y por Sparklefish, que nos permite hacer el jailbreak a varios dispositivos, incluido la Colorsoft y la Scribe, que con Adbreak no se podía, y a la vez soporta el último firmware vigente, que es el 5.19.6. Lo genial que tiene Vera es que el proceso es súper sencillo y soporta Kindles que estén registrados como los que no lo están. Y otra de las cosas es que no es necesario tener los ads habilitados. Si tenés un Kindle sin ads también lo podés hacer. Para validar si nuestro Kindle es compatible en la página de Kindle Modding, tenemos que sacar dos datos importantes dentro de la parte de información del sistema. Vamos a los tres puntitos: configuración, opciones de dispositivo, información del dispositivo. Y acá nos interesa el serial number y la versión de firmware instalada. Abrimos el sitio kindlemodding.org y vamos a Find My Jailbreak. Acá vamos a colocar el número de serie, en este caso era G001PX. Le damos siguiente, acá nos pregunta la versión, vamos a colocar la que aparecía, que es la 5.19.2. Y nos pregunta si está registrado o no, en este caso está registrado. Y nos pregunta si tiene los ads, en este momento sí los tiene. Le damos siguiente y acá nos dice cuál es el jailbreak recomendado. En este caso nos dice que utilicemos Vera. Antes de seguir con el jailbreak tenemos que hacer dos cositas importantes para evitar que nuestro Kindle se actualice a la hora de estar haciendo el jailbreak. Primero lo conectamos por USB y nos fijamos si encontramos algún archivo update.bin o updatealgo.bin y lo tenemos que eliminar, porque esos son los archivos de actualización y si se reinicia puede ser que empiece el proceso de actualización. Otra de las cosas que se recomienda es evitar tener mucho espacio libre dentro del Kindle y para eso podemos utilizar algunos archivos dummy para llenar ese espacio ocioso. Eso lo expliqué en el otro video del jailbreak, así que para no hacerlo largo pueden ir a ese video y verificar ese paso a paso de cómo pueden llenar el espacio libre del Kindle. Apretamos en los tres puntitos y abrimos el navegador web. Y en la barra de direcciones vamos a poner https://kindlemodding.org/vera. Apretamos Enter y vamos a ver que el sitio nos va a detectar el dispositivo y elegimos el firmware que tenemos instalado, en este caso el 5.19.2. Ahora descargamos el libro Font Calibration y después descargamos el libro Vera. Una vez que descargamos todo, volvemos a la biblioteca, abrimos Font Calibration, apretamos en la parte de arriba y apretamos donde están las dos A. Vamos a fuente y ahí tenemos que verificar que la familia de la fuente esté seleccionada Bookerly y la configuración tiene que estar la negrita en 0 y el tamaño de la letra en 14. Ahora vamos a formato, la orientación tiene que estar vertical, la primera opción en márgenes y la opción del medio en interlineado. Ya con esto vamos a temas y guardamos el tema. Una vez guardado, volvemos a la biblioteca
y ejecutamos Vera. Vamos a ver que cuando se empieza a ejecutar van a aparecer unas letras en la pantalla y esto significa que el proceso de jailbreak está empezando. Ahí van a aparecer seguramente pantallas de error, nos tenemos que quedar tranquilos que no pasa nada. Y vamos a ver que luego de todo esto va a aparecer esta pantalla que dice Restarting GUI, please wait. El proceso puede tardar varios minutos. Si tarda más de 10 minutos, se aconseja de directamente mantener presionado el botón del Kindle y reiniciar el dispositivo. Si terminó bien, cuando reiniciemos el Kindle va a aparecer un libro que se llama Jailbroken. Ya podríamos eliminar estos 3 libros, los 2 que bajamos y este nuevo. Y una cosa copada que tiene Vera es que por defecto bloquea las actualizaciones del Kindle. Así que, a diferencia de Adbreak, que en su momento teníamos que instalar un script post instalación, acá ya no es necesario, el Kindle queda bloqueado para futuras actualizaciones. Ya con tu Kindle jailbreakeado, mínimamente dale un like al video, suscríbete al canal, que eso me ayuda a seguir creciendo. Ahora pasemos a instalar CoreReader. Para instalar CoreReader tenemos que en la barra de búsqueda poner punto y coma kpm update para actualizar todos los paquetes del Kindle Package Manager. Una vez que se actualiza, otra vez en la barra de búsqueda ponemos punto y coma kpm install CoreReader. Ahí se va a ejecutar el proceso de instalación y una vez que termina vamos a ver que aparece el CoreReader en nuestra biblioteca. Lo abrimos y ya tenemos CoreReader instalado. Súper fácil. Para quitar los ads tenemos que ir al sitio scriptlets.notmarek.com y descargar acá el archivo que dice Disable Ads. Una vez que lo descargamos, conectamos el Kindle a la computadora y copiamos el archivo dentro de la carpeta Documents. Luego desconectamos el Kindle y ejecutamos Disable Ads. Esto va a deshabilitar los ads, va a reiniciar el Kindle y cuando se reinicie bloqueamos el dispositivo y vamos a ver que los ads desaparecieron y ahora tenemos los fondos predeterminados del Kindle. Si queremos poner nuestros fondos personalizados, tenemos que crear una carpeta dentro del Kindle para guardar las imágenes. En este caso le puse de nombre Wallpapers y vamos a poner esta imagen de Indy. Ahora en CoreReader vamos a la ruedita Screen, Sleep Screen y Sleep Screen Message lo desactivamos. Es un mensaje custom que podemos poner en la pantalla. Y en Wallpaper elegimos por ejemplo Show Random Image. Vamos a Custom Images y ahí elegimos la carpeta donde están nuestras imágenes. Vamos para arriba y buscamos la carpeta, en este caso Wallpapers. Apretamos arriba, mantenemos, confirmamos con elegir y listo. Ahora cuando bloqueemos el Kindle, obviamente con CoreReader abierto, vamos a ver nuestros fondos personalizados. Por último vamos a ver las aplicaciones de la comunidad, cómo podemos buscarlas y descargarlas para nuestro Kindle. En este caso mi conejillo de indias va a ser el Sudoku, que es el juego que más utilizo en el Kindle. Me parece un planazo a la hora de irse a dormir poder jugar el Sudoku acá, no tener las distracciones que tenés con el celular y a la vez que la pantalla no te cansa la vista y podés relajarte a la hora de dormir. Las aplicaciones desarrolladas por la comunidad las vamos a poder encontrar en kindlemodshelf.me. Acá abajo tenemos el catálogo de las más populares y demás, pero también acá tenemos un buscador donde vamos a buscar Sudoku y acá vamos a ver que podemos descargarlo o more para más información. Acá tenemos también el link de descarga, los descargamos y una vez que lo descargamos lo que hacemos es lo mismo que hicimos con Disable Ads. Conectamos el Kindle y copiamos la carpeta y el archivo .sh dentro de la carpeta Documents. Ahí ya podemos extraer el Kindle y vamos a ver que nos va a aparecer como un libro más el Sudoku. Y listo, ya vamos a poder jugar a mi jueguito de cabecera. Por último, agradecimientos a la comunidad de Kindle Modding porque sin ellos esto no sería posible, así que gracias a Ava y Sparklefish de nuevo. Si les interesa a ustedes que suba contenido relacionado al Kindle como aplicaciones que podemos descargar e instalar, los leo en los comentarios. Como siempre, denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de Pocho Labs.
Saludos.